Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Los jardines colgantes de Babilonia. Hacia el año 600 a.C. comenzaron los diseños y construcción de una gran obra que se conocería como los jardines colgantes de Babilonia, por orden del gobernante en esa época, que era Nabucodonosor II, de la dinastía caldea del imperio neobabilónico, rey de los caldeos. La historia cuenta que Nabucodonosor quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey Ciasares de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. El rey Nabucodonosor había unificado los reinos de Babilonia y los medios de comunicación y había obtenido a Amitis como su esposa, y se cuenta que a Amitis extrañaba las grandes montañas que estaban cubiertas por hermosas y diversas plantas. Así que el rey, al ver la tristeza de su esposa, ordenó la maravillosa obra de ingeniería y se comenzó a hacer una pirámide con escalones y grandes terrazas donde comenzarían a plantar en medio de espectaculares columnas. Las plantas eran diversas, de gran variedad, procedentes de varias partes del mundo. El jardín era tan esplendoroso que estaba lleno de árboles frutales y de hermosos ramos de flores, de gran cantidad de colores. Era tan mágico que los que visitaban este edificio quedaban encantados con aquel imperio babilónico. Y Amitis estaba tan fascinada que pensaba que estaba dentro de las montañas de su ciudad natal. Y todo esto se logró por el poder económico tan grande que tenía el rey Nabucodonosor, pues era la nación más rica de su tiempo, siendo esto los jardines colgantes una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en la antigua ciudad de Babilonia, Babel de los textos bíblicos. Según otra historia, cuenta que los jardines habrían sido creados en el siglo IX, cerca de 810 a.C., y que reinaba Samuramat en Asiria y Babilonia, llamada Semiramis, por los griegos viuda de Shas-Sheadad V, y regente de su hijo Adad-Nirari III. Semiramis fue una reina valiente que conquistó India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrotarla, y por esto ella terminó con su propia vida. Pero varias narraciones históricas afirman la existencia de los jardines colgantes de Babilonia, como esto que dice en el libro Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, que menciona lo siguiente, se los leo de forma literal. Existían también junto a la Acrópolis los llamados jardines colgantes, que no fueron realizados por Semiramis, sino tiempo más tarde por cierto rey de Siria, para ofrecer una gracia a una concubina. Se cuenta que esta era de estirpe persa y añoraba los prados de sus montañas, y le pidió al rey que imitara a través de la técnica de la jardinería la particularidad del paisaje de Persia. Era un parque que se extendía hasta los 4 pletros por lado, que tenía un acceso semejante a una colina, y las restantes edificaciones se sucedían en terrazas unas a partir de otras, lo que le confería una forma de teatro. Fueron construidos pasadizos por debajo de las terrazas, de modo que soportaran todo el peso del jardín y que pudiera superar la continua subida de unas terrazas a otras. La galería superior tenía 50 codos de altura y unía la superficie más alta del parque con el perímetro de las defensas amuralladas. Una vez que los muros fueron construidos de modo suntuoso, tenían un grosor de 22 pies, mientras que la anchura de cada lado de los pasadizos eran de 10 pies. Dispusieron en los techos vigas de piedra que tenían 16 pies de longitud, incluidos los traslapos, y 4 pies de ancho. El techo sobre las vigas tenía en primer lugar una fila de cañas embadurnadas con mucho asfalto, y a continuación una doble fila de ladrillo unida con cemento, y cubría la tercera cubierta una fila de plomo para que la humedad de la tierra no penetrara en el fondo. La superficie aplanada estaba llena de todo tipo de árboles posibles en tamaño y demás encantos. Había máquinas para el bombeo del agua,
con las que extraían una gran cantidad desde el río, no pudiendo nadie observar el fenómeno desde afuera. Por consiguiente, este parque fue construido en la época en que reinaba Nabucodonosor II. A orillas del río Éufrates, las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río, que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con la Gran Pirámide de Giza, el templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Los jardines estaban junto al palacio del rey de Babilonia, contiguo al río, para que los viajeros los pudieran contemplar, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. En la más alta de las terrazas se situaba un depósito de agua desde el cual corría varios arroyos. Los jardines colgantes de Babilonia no colgaban, realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. El nombre proviene de una traducción incorrecta de la palabra griega cremastos o del término en latín pensilis, que no significa exactamente colgar, pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. El geógrafo griego Estrabón, quien describió los jardines en el siglo I a.C., escribió: "Este consta de terrazas abovedadas alzadas una sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto". Los jardines colgantes son la única de las 7 maravillas cuya ubicación no se ha establecido definitivamente, pues no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica definitiva en Babilonia. Se han sugerido 3 teorías para explicar esto. En primer lugar, que eran puramente míticos y las descripciones encontradas en los antiguos escritos griegos y romanos, incluyendo los de Estrabón, Diodoro Sículo y Quinto Curcio Rufo, representaban un ideal romántico de un jardín oriental. En segundo lugar, que existieron en Babilonia, pero fueron destruidos en algún momento alrededor del siglo I después de Cristo. Y en tercer lugar, que la historia se refiere a un jardín bien documentado que el rey asirio construyó en su capital, Nínive, en el río Tigris, cerca de la moderna ciudad de Mosul. Las excavaciones arqueológicas más recientes en la antigua ciudad de Babilonia, en el actual territorio de Irak, destaparon el asentamiento del palacio. Otros hallazgos incluyen la construcción abovedada con paredes gruesas y una irrigación cerca del palacio meridional. Un grupo de arqueólogos examinó el área meridional del palacio y recreó la construcción abovedada como los jardines colgantes. Sin embargo, el historiador griego Estrabón había indicado que los jardines estaban situados en el río Éufrates, mientras que la construcción abovedada está alejada varios cientos de metros. Reconstruyeron el lugar del palacio y localizaron los jardines en el área que se extendía del río al palacio. Con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Edémero en el año 126 a.C., durante su conquista. Y quizás desaparecieron porque luego de la conquista hubieron varios terremotos en aquel lugar. Pero aún hoy en día hay dudas sobre la existencia de estos jardines, pues no está claro si los jardines colgantes fueron una construcción real o una creación poética, debido a la falta de documentación en las fuentes babilónicas contemporáneas. Tampoco se menciona a la esposa de Nabucodonosor, Amitis, ni a ninguna otra esposa, aunque un matrimonio político con una meda o persa no habría sido inusual. Existen muchos registros de las obras de Nabucodonosor, sin embargo, sus largas y completas inscripciones no mencionan ningún jardín.
Sin embargo, se dice que los jardines seguían existiendo en la época en que los escritores posteriores los describieron, y se considera que algunos de estos relatos provienen de personas que habían visitado Babilonia. Heródoto, que describe Babilonia en sus historias, no menciona los jardines colgantes, aunque podría ser que los jardines aún no fueran bien conocidos por los griegos en el momento de su visita. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias arqueológicas en Babilonia de los jardines colgantes. Es posible que existan evidencias bajo el Éufrates que no pueden ser excavadas con seguridad en la actualidad. El río fluía al este de su posición actual durante la época de Nabucodonosor II, y poco se sabe de la parte occidental de Babilonia.